Buenos días, bienvenidos una vez más a nuestro programa Verdad y Justicia sin pelos en la lengua. Hoy desde Cullera, otra vez, pero esta vez desde la playa. Desde la playa de Cullera, que tenemos un tiempo maravilloso donde las discusiones se ve que no existen. Hombre, claro, nadie discute, nadie va por la calle peleándose con los demás, todo el mundo cree que son los demás los que tienen razón. Bueno, estamos en un sitio maravilloso, en un país genial donde nadie defiende a los suyos, sino que defiende lo de los demás, ¿verdad? Bueno, aquí cada uno tiene su interés, como el político, como el funcionario, como el trabajador, como el empresario. Es un país, como todos los demás, mediterráneo, con una buena gastronomía, con una dieta maravillosa y con gente fantástica. Y por eso que la gente es tan fantástica, vienen las ocasionales discusiones. Porque España, porque en este sitio donde estamos, tenemos una cosa que se llama pasión, somos pasionales. Muchas veces discutimos por discutir, por simplemente... Tonterías o incluso por afición. Hay gente que tiene la afición de discutir, ¿o no? Yo conozco algunos, tienen la afición por discutir, ya te lo digo yo, y todo el mundo va a estar de acuerdo conmigo, seguro. Pero bueno, vamos a hablar de un... ¿Estás buscando una discusión para hacer el programa? No, estamos hablando de las discusiones, pero de la gente normal, a pie de calle, aquellos que tienen un pequeño accidente con el coche y quieren tener siempre razón, porque, ojo, no nos olvidemos nunca que aquí todo el mundo tiene razón, cada uno la suya, pero todo el mundo tiene razón. Como el otro día, el que dice, no has guardado la distancia, dice, pero si el que ibas detrás eras tú, dice, por eso tú, que yo voy detrás y lo sabes, tienes que separarte más y no frenar, porque me ves, dice, ¿qué hago? ¿Atropello al otro? Dice, ya ves tú, el tipo va y me frena en seco. Todo el mundo tiene razón, la razón es como las narices, cada uno tiene la suya. Entonces, vamos a hablar de eso, vamos a hablar de esas discusiones, vamos a hablar de esas peleas, de esa posibilidad de que no estemos de acuerdo una persona con la otra y se cree un pequeño conflicto. Y hablamos de la legalidad de ese conflicto, hablamos de qué podría pasar, qué no podría pasar, quién podría tener más o menos razón en base a la normativa o las leyes, etc. Vamos a ver, supongamos por ejemplo el hecho que tú has comentado ahora mismo, un señor va en el coche, alguien le da por detrás del coche, todos tienen razón porque tú has frenado, porque yo no tenía por qué ir tan pendiente o tan cerca o tan... no sé, cuéntame, en este caso depende de muchas cosas, pero ¿quién podría llegar a tener razón siempre según la ley? En este caso lo que hay que hacer, como en todos los casos, es sacar el móvil y empezar a grabar. ¿En qué posición está un vehículo? ¿En qué posición está el otro? Y cada uno que diga lo que quiera. No hay que discutir, porque para eso los vehículos tienen seguro. Y si no tienen seguro, pues pagará el consorcio. No hay que discutir. La discusión del accidente de tráfico es una cosa que está tasada. Las cosas son como son. Sacar el teléfono, hacer unos vídeos, unas fotos... Y si la otra persona se pone en plan impertinente, agresivo, violento, se graba. Nunca se toca a nadie, no se agrede a nadie, porque esto se calificaría como una pelea de gallinas. Al final, condenados los dos. Tú le pagas a él lo que le has hecho, él te paga a ti lo que te ha hecho y los dos condenados. Y con la reforma al Código Penal, todos a tener antecedentes. Pero ¿sabes qué pasa? Que estas cosas son más difíciles, ¿sabes cuándo? Cuando nos encontramos un cuñado. Cuando nos encontramos un cuñado que dice, pues yo lo he visto y tú, ¿eso? Bueno, y cuando el cuñado resulta que no estaba allí y luego te aparece el día de la vista, el día del juicio o alguna cosa de esas. Sí, sí, yo lo vi todo, la culpa es de aquel porque yo estaba allí y vamos, ¿no? Que sí lo vi. El caso es que no han estado... Para eso un vídeo, si hay vídeo no se ve que no está. Es que no han estado, no lo han visto, son testigos falsos. Y aquí estas cosas, pues, no se hace caso. Bueno, pero si se graba en vídeo, como tú has dicho, se puede demostrar que no estaba esa persona. Correcto, ¿no? De ahí siempre graba en vídeo la discusión para que se vea que no hay discusión, sino una parte interesada en percibir una indemnización por unas supuestas lesiones que se causan en ese momento. No solamente hay que grabar un vídeo, sino que hay que hacer un reportaje cuando tengamos cualquier problema de estos. Hacemos un reportaje de alrededor, de quién está, de lo que pasa, del accidente o de lo que sea. Exacto. Pero ¿y cuando no hay cosas por medio y la discusión se crea en has empujado a mi mujer, yo no he empujado a nadie, no me he dado cuenta, sí que te he visto yo que lo has hecho queriendo, entra dentro del mundo de las opiniones, entra en el mundo de este conflicto que suele pasar y tal. Entonces hay una persona que se enfada más que la otra, independientemente de cuál de las partes sea, y le suelta una torta. No, pero pongamos el caso, ¿quién tiene razón?
esa torta es, hay testigos, no hay testigos, hay lesiones, no hay lesiones, es una torta que le crea un latigazo cervical, un esguince, una lordós, o sea, es algo que genera un daño o se queda en una simple torta. Tú fíjate que cuando ¿Cuánto cuesta una torta, Juanjo? Pues depende, yo he visto tortas de 6.000 euros. ¿De 6.000 euros? Sí, y tortas de 3.000 y tortas de 180. Depende quién le pegue y a quién le pegue, porque si llega un musculmán y le mete una torta a alguien que es pues muy delgado, que tiene pues un problema de movilidad, un problema de cualquier tema físico, esa torta no afecta igual a uno que tiene un brazo roto que a uno que no tiene el brazo roto. Porque si un brazo roto le da una torta acá al sur, se lo vuelve a romper por donde estaba roto, tú imagínate la lesión. Vamos a suponer que la lesión es nula, mínima, simplemente le has dado una torta pero no has producido ninguna lesión. Una torta sin lesión no es una torta. Todas las tortas tienen que dar por lo menos una sintomatología, tienen que tener ese hematoma, tiene que tener algo. Una torta sin lesión. Es decir, una torta sin lesión es gratuita. Es una caricia. Torta sin lesión es caricia. ¿Y dos tortas sin lesión? Dos tortas sin lesión son dos acaricias. O sea, tampoco tienen ninguna repercusión. Tampoco tiene repercusión. La repercusión es cuando uno se va al hospital y en ese momento entra por urgencias y le dice al que está allí, quien sea, y dice, uy, ¿cómo me duele el cuello? Y entonces se tira con el dolor de cuello y al día siguiente vuelve, me sigue doliendo el cuello, y le dan un tratamiento y me sigue doliendo el cuello. Y luego todo esto va directamente al juzgado y le ofrecen acciones al señor que le duele el cuello porque ha sido agredido. Si uno de los dos ha ido y el otro no ha ido, pues el que ha ido acredita objetivamente que tiene una lesión. Y el que no ha ido, pues el que no ha ido puede contar lo que quiera, porque lesión no tiene. Es decir, la carga de la prueba corresponde a quien la ha ido. Es decir, cuidado con las tortas, porque si por una de las partes hay cuento, entonces se convierte en una torta más peligrosa. Más o menos, ¿no? El tema es, cuando veas un conflicto, saca el móvil, graba y lárgate. No merece la pena discutir, y más cuando la discusión... Mira, te voy a contar, una anécdota, estábamos comprando en un supermercado, mis niñas pequeñas iban andando por el pasillo y llega un señor muy grande, no voy a decir el color, da igual, y se pone frente a las niñas a esta distancia diciéndoles que, yo digo, ¿será una broma? Este señor muy grande, que no voy a decir el color, coge un bote así de grande de atún, ya te puedes imaginar cuál es el hipermercado, para que tenga tamaños gigantes de comestibles. Me levanta el bote y se viene hacia mí amenazándome, cuando yo no sabía nada, las niñas no habían hecho nada y eran pequeñitas. Este señor con el bote me da a mí un botazo, me causa una lesión. Y este señor tan grande que no tiene ni oficio, ni beneficio, ni patrimonio, porque a lo mejor es un navegante que lleva aquí, pues con esto que se suele llamar barco sin vela, sí. ¿Quién me va a pagar a mí la lesión? Me llevo un botazo y encima me quedo con una mano delante y una detrás. Ahora, pongamos la situación que este bípedo, por llamar de algún modo, me da un botazo a mí, yo me devuelvo y le meto un guantazo. Como todo Dios se merece. Yo sí tengo problemas. Primero me tacharían de racista, luego me tacharían de xenófobo, luego me dirían que soy un maltratador de personas con necesidades. ¿Te has fijado cómo cambia la película? Solución, lárgate y déjalo. Vale. Y cuando quieras animales te vas al biopark. Centramos el tema legal. Vamos a suponer que hay una discusión, ¿vale? Una persona te pega una torta que no te produce un daño grave, pero luego tú le puedes echar el cuento que quieras. Vamos a suponer eso. Una persona te pone la torta. Vamos a ver, muy bien, perfecto. Tú has dicho que no hay ningún tipo de repercusión porque no hay ningún daño, a no ser que yo me lo invente. Ahora te pongo otro ejemplo. Si no hay ningún daño, a no ser que yo me lo invente, pero esa persona está disminuida psíquica, ¿la persona está con un coeficiente emocional reducido o disminuida psíquica acreditada objetivamente por un tratamiento médico? Bueno, supongo que hay grados como en todo. A ver,
porque gente con coeficiente emocional reducido abundan, aunque no tú los ves bípedos normales, pero luego de normales tienen muy poco. Vale, pero esa persona que tiene un problema, yo he dicho disminuido psíquico, pero puede ser una persona que tenga pues, un pequeño retraso, un pequeño problema y tal, te ha soltado una torta, no te ha hecho nada en realidad, pero puedes echarle el cuento que quieras y tal, sí, eso ya lo hemos dejado claro, pero ¿tiene la misma repercusión que una persona que no tiene ese problema? No, porque tendremos atenuantes o eximentes. Es que hay Si personas va borracho, pues tendremos atenuantes o eximentes porque uno no es responsable de sus actos en determinadas situaciones tasadas, evidentemente. por ejemplo, ir borracho significa que Ir no es borracho, responsable de pegarte una torta. Sí que es responsable de pegarte la torta, lo que estando en situación de embriaguez o estando en situación bajo efectos de tóxico, o sea, tema de drogas, para hablar claro, drogas y alcohol, uno está borracho y está empepinado y esa torta que da, el daño sí que lo indemnizará, pero su repercusión penal, como aquí hay una horquilla, pues tendrá un atenuante. Es decir, Que no será castigado con la pena que le podría corresponder a alguien que no estuviese borracho. Aquí interviene mucho el dolo. El dolo es cuando tú haces algo con mala fe, con ánimo de causar un daño, un perjuicio a alguien, mientras que tú vas borracho y le das una torta, es la versión que te da el otro. Pero es que igual te has tropezado y te has caído y te has apoyado en él. Es que hay que pensar siempre en positivo, no hay que pensar en negativo. Entonces tú piensas que te da una torta, pero lo que ha hecho ha sido un resbalón el hombre y con tan mala suerte que su mano ha acabado en tu cara, pero tú lo ves desde otro punto de vista. claro, entonces el punto de vista es importante, la situación Es importante. de contagio general de la persona que suelta la torta sería también Y vamos a complicarlo. una posibilidad Y más. vamos a complicarlo. Compliquemos. Si es menor de edad o si es mayor de edad. Si un menor te suelta una torta, es verdad. Responsable el papá. Luego los menores tienen un tratamiento especial hasta los 18 y en ocasiones hasta los 21 se consideran menores. Se les aplica otro tipo de penas o castigos. Y si eres tú el que le suelta una torta sin daños a un Bueno, menor, ¿dónde te has metido? Y si el menor encima es mujer, ya lo acabas de liar. Nos habíamos quedado con cosas del directo, la batería. Se acabó la batería y estamos en la hostia de si es menor, es mujer, es mayor, ¿qué pasa? Y mientras cambiaban la batería hemos comentado lo del tema del espacio aéreo americano. Claro, tú das una hostia, pelea de gallinas, te condenan, haces un vuelo, te vas a Cuba con escala en Miami y te dicen que no puedes pasar por espacio aéreo americano porque tienes antecedentes penales. todo eso por una torta, ¿eh? Una torta. Una torta con mala intención o una torta que tenga mala intención el otro y mienta. Una torta que te han condenado. Una torta condena. Yo en Muy muchas bien. ocasiones cuando alguien me llega y me dice hemos tenido una pelea y nos hemos dado de hostias, vale, hay informes médicos, informes de forense, sí, cábalo al forense, cada uno que se pague, se cruzan las indemnizaciones, que se paguen entre ellos y que no comparezcan en juicio, porque si no condenados los dos, y además de cruzarse los pagos, van a tener que pagar la multa y tendrán antecedentes. ¿Sabes las discusiones de peleas que a mí me gustan? Las que hay sangre. Aquellas divertidas, que hay dos personas que se ponen como a danzar, como a empujarse y tal, pero al final no pasa nada. No pasa nada. Esas son las geniales, Las más esas graciosas. son las más graciosas de todas, ¿eh? Esas sí que son bonitas, pues de Esas sí. verdad. No crean problemas, no crean dolo, no crean nada. No, el problema es cuando empiezan a juntarse con otros dos y acaban las leches volando. Pero de esas no hay muchas, cada vez hay menos. Claro, pero es que esas discusiones de grupo, cuando viene un grupo y se pelea con otro grupo y tal, es muy difícil definir quién es el que da el tortazo. Además es bonito porque llega uno con una hostia y hay 5 que se la han pegado. Entonces tiene 5 hostias, ¿no? Claro, pero si no puedes definir a quién ha sido, Pues al No. final la cascan todos. ¿todos o nadie? Todos los que intervienen en una pelea acaban cascándola. Y si todos dicen que han sido ellos, Si todos dicen que han sido ellos, todos acaban cascándola. y si todos dicen que no han sido ellos, Salvo que alguien se pueda acreditar que no ha sido partícipe en el acto, la cascan todos. porque estaban allí. Porque han participado todos y son del equipo, del grupo, de lo que sea. Es Cuando decir, interviene en una pelea 5, 6, 7, la cascan los 5, 6, 7, salvo que alguien pueda acreditar de algún modo que no ha participado absolutamente en nada y nadie le identifique como que le ha pegado a nadie. Bueno, hay que tener en cuenta que eso también es una legislación o por lo menos una situación mal hecha, porque imagínate que a mí me dan la torta, todo el mundo está por ahí en medio,
un primo mío que ha venido de Australia está ahí en medio, y yo digo que ha sido él también, y el otro estaba ahí mirando, no estaba haciendo Y nada. luego tendrá que acreditar que no ha sido y de qué modo lo acreditará o cómo. Pues, a ver, hay que ver cuánta gente había, en qué espacio estaban, cuáles son las lesiones, cuánta gente ha participado en la acción. Vale, y todo eso depende de lo que yo diga que me han dado la torta. Todo eso depende de lo que tú digas y si eres mujer ni te cuento. Esa es otra. Ahí eso de la discriminación positiva, eso es malo. Discriminación positiva, ¿no? Lo que hay que tener en cuenta es cuando, yo digo siempre a mis hijas, cuando veas una discusión, fuera, saca el móvil, graba y larga. Mientras te vas. Claro, graba mientras te vas. Es que la mejor solución hasta es que llegar no a casa. Hasta que te apartes del conflicto. La mejor solución para... ¿Y si te dicen que has vuelto? Bueno, pero después si de grabar, vamos a ver, si tú te has ido de allí, se ve que te vas, luego tienes la geolocalización y aquí no hay ningún problema. El tema es que las discusiones, la gente piensa que es más sencillo y piensa en legítima defensa de me da una hostia, pues legítima. No, hay que tener proporción en los medios. Una cosa es que entren dentro de tu casa, que entre un tío con una tía o quien sea con un machete, que entren con un arma, que entren a robar, o que tú, yendo a tu casa, te los ves dentro robando. Eso es una situación. Otra situación en la calle y el empujón de la mujer. Otra situación... Pero, ojo, si están dentro de tu casa y les sueltas una torta, tienes el mismo problema. Bueno, puede tropezar con el mueble, no sé. O no, porque también depende de lo que diga. Bueno, que diga lo que quiera, está dentro de mi casa. No vamos. puede acreditar ni uno ni otro cuál es el motivo. Y mira qué mala suerte que tropezó con el cajón de la cocina donde están todos los cuchillos y se los ha clavado. Qué burro. Es que hay cosas que pasan a veces. Entonces, cuidado, que en mi casa hay cuchillos en el cajón de la cocina y es muy fácil que tropieces. No, pero te tú sabes, no entrar. Tú sabes que eso al nivel legal es complicadísimo porque tenemos casos aquí en España donde ha habido ese problema, se ha defendido a la persona que estaba ahí y aún y así ha salido pagando. ¿Y cómo se llama eso? Votos. Esos son votos. Si la delincuencia hace 40 años había menos y hace 50 había menos y cada vez hay más. Yo creo que se conoce más. ¿Se conoce más? No. Antes llegaban y le daban una hostia bien dada a uno y sacaba la tontería. Ahora llega el más delincuente de los delincuentes, amenaza a quien se lo tiene que cargar y ¿sabes qué pasa? Que como dan miedo, pues no les hacen nada. ¿A quién se cargan? A los pobres inocentes, que se llevan la hostia primero porque se la han dado. Y luego, porque ¿y tú por qué hacías eso y estabas ahí? Pero ¿sabes cuál es el problema? Que la legislación para saber cómo tienes que denunciar esto para salir beneficiado, la conocen más los malos que los buenos. Yo sí que es cierto. Hay expertos en derecho penitenciario. La verdad es que la mayoría son inocentes. Pero el abogado se equivocó o alguien les tenía manía. Y están ahí dentro cumpliendo pues condenas que no deberían cumplir, porque son inocentes. O incluso el que sabe te provoca para que le empujes o le pegues y luego se hace la lesión. También existe esta situación y además como ahora actualmente queda todo registrado, cuando tú te encuentras un perfil de antecedentes penales, antecedentes policiales y vemos que este señor o esta señora tiene una retafila de delitos. ¿Qué pasa? ¿Que se trata igual al que tiene muchos delitos que al que tiene pocos? No se trata igual. Cuando uno tiene muchos delitos y alguien la acusa, se aplica la teoría de cuando el río suena, agua lleva. Bueno, pero eso porque pase una vez, yo no creo que sea tan importante, ¿no? Porque hay gente que roba muchas veces o que crea problemas muchas veces y siguen en la calle. Y se van de chicas de alquiler y de gambas y luego los ponen de político. Pues sí, eso pasa en España. Sí, sí, y se gastan el dinero de los administrados, sí, eso pasa en España, y llegan con maletines, sí, y además es que como luego no saben nada, pero el Bentley lo llevan ellos, no nosotros. Yo me refería a que si yo conozco un poco cómo funciona todo esto, provoco una reacción, y tú me empujas y yo me caigo porque me he caído porque soy muy torpe, y te das un golpe en la y cabeza, me doy un golpe en ningún sitio, pero digo que ha sido en la cabeza, pues ¿vale? De eso también los hay. Pero, ¿dónde está la ley? ¿En qué parte? ¿En la del golpe en la cabeza que lo ha hecho queriendo o en el que ha empujado? La ley está en la parte de que no conocen a nadie y no saben si te han empujado o si te has tirado. No saben si has provocado tú o te han provocado. Por eso existen los antecedentes policiales y penales de gente que habitualmente se dedica a que les empujen. Hay dos colectivos, creo que lo hemos dicho en algún programa, dos colectivos que están etiqueta roja en accidentes de tráfico. Las aseguradoras les tienen etiquetados a un colectivo concreto y a otro colectivo concreto. Cuando estos colectivos, no te hablo de personas individuales, no te hablo de colectivos, cuando alguien de ese colectivo tiene un accidente, tiene
todas las cámaras enfocándole. ¿Por qué? Pues que es habitual que hagan este tipo de actos. ¿Y qué pasa? Nada. Que percibe menos indemnización. Pues como ya los conocen, saben de qué van. Pero las compañías siguen pagando, aunque Siguen sepan pagando, que son siguen gente pagando. que está dentro de un... Siguen pagando porque las compañías a veces por unas cuantías insignificantes merece la pena quitárselo de encima y cerrar el tema. Muchas veces es más recomendable. O sea, primero, evitar el conflicto. Cuando veas un conflicto, te vas por otro lado. Y segundo, en caso de que participes en el conflicto, es más económico darle 4 euros al otro, provocador, que irte a buscar un abogado, hacer un juicio y posiblemente acabaréis condenados los dos. Hombre, pero es un poco injusto que te suelten una torta, que el otro se queje, que encima te lleve denuncia, que encima crea tener Lo que razón, tú quieras. al final sale sentencia contra ti y a ti te han dado la hostia y encima te llevas Pero una a ti, indemnización, o sea, pero a ti que no tienes antecedentes te jode, y el otro que tiene una retafila así de larga, le da igual uno más que uno menos, porque da igual 280 que 281, pero a que no tiene ninguno, sí que le estropea ese maravilloso viaje que pasa por Estados Unidos, que pasa por Australia, que pasa por partes de Asia, y le dicen, usted no puede volar porque tiene antecedentes. Entonces, las personas que no tenemos antecedentes, lo que hay que hacer es evitar siempre el conflicto. Y cuando hay alguien que te provoque, evita siempre el conflicto, vete por otro lado. No se trata de cobardía, no se trata de... se trata de sentido común. La gente que está habituada a robar, a engañar, siempre son los mismos. Entonces, ese colectivo lo dejas de lado y te vas. Y si tú ves que aquí hay uno problemático, te giras y te vas para allá. Es que no ganas nada enfrentándote a ellos. Lo único que vas a ganar es posiblemente que llegue alguien que no te conoce ni a ti, ni a él o ella, y que os ponga una multa, 180 euros a uno, una multa, 180 euros al otro, y como llegan al médico, le dicen que le duele, y el médico pone que me ha dicho que le duele y parece que tenga esto, el forense hace una valoración, que sin verlo tampoco, 5 días de perjuicio básico. ¡Hala! 150 eurillos a cobrar el señorcito, la señorcita, que para ellos es mucho dinero, y por ese importe, a ti que te pagan, tú no has ido al médico, tú no tienes nada, y tú vas de buena fe. En fin, El conflicto hay que evitarlo siempre, absolutamente En fin. siempre. Cuando veas conflictos, sal por otro lado. seamos coherentes, intentemos no crear ningún tipo de conflicto, incluso teniendo razón, evitemos el conflicto. Una cosa importante, Y ganaremos tiempo y una dinero. cosa importante, la educación. No solamente es el conflicto si tenemos o no tenemos razón, a veces la razón no importa, sino la educación. No tengamos niños a los que les animemos o hagamos que se defiendan, que se peleen, etc. Hagamos niños que entiendan una situación, que no quieran conflictos, que intenten ser gente dentro de la sociedad, de una sociedad coherente, y así vamos a evitar las tortas, las denuncias, Los poder abogados. entrar en Estados Unidos o no, los abogados, sobre todo los abogados, que son una Y raza cuando especial. queramos estar con animales, nos vamos al zoológico. Muchísimas gracias, nos vemos dentro de poquito en otro tipo de programa Y más recordar relajado. que hoy hemos venido a grabar en directo en la playa de Cullera.